Buenos días, estimados participantes de la Maestría en Gestión de Recursos Naturales Renovables y Medio Ambiente con énfasis en estudio de impacto ambiental del CIDIA. El tema a abordar el día de hoy es sobre el marco Sendai para el periodo 2015-2030, en lo que se refiere a la reducción de riesgo de desastre en Venezuela, abordado y preparado por la ingeniera Oliver Ramírez, Lorena Dugarte y mi persona de Flores. Bueno, antes que nada hablar del marco Sendai y como una herramienta para lo que se refiere a la gestión de riesgo en América Latina. Uno de los principales problemas que, vamos a decir, condicionantes del riesgo es la misma vulnerabilidad de la población. Los sectores más pobres y como América Latina generalmente es un tercer mundo, pues en vía de desarrollo, pues la población tiende a ser más propensa a los eventos que puedan ocurrir. Por tal motivo, el marco del proyecto de apoyo a la instrumentación de la política nacional de gestión integral de riesgos socionaturales y tecnológicos de Venezuela, implementado conjuntamente por el Viceministerio para la Gestión de Riesgo y Protección Civil y las Naciones Unidas, eh, eh, abordó la propuesta del Plan Nacional de Gestión Integral de Riesgos Socionaturales y Tecnológicos para Venezuela con el fin de conocer si en Venezuela se estaba cumpliendo las metas del marco Sendai. De ahí la información en vamos a decir, la revisión bibliográfica. En este caso, la meta que vamos a evaluar es la meta número 6 o la meta F en el marco Sendai, y se abordó de un objetivo general para ver si esas metas se estaban cumpliendo en Venezuela. Primero, compilar toda la información bibliográfica que estuviera disponible sobre el desenvolvimiento y el cumplimiento de dicha meta en Venezuela, según el acuerdo Sendai para el periodo 2015-2030, y cómo se abordaba ese mismo objetivo general. Bueno, manifestar las medidas que ha tomado la comunidad internacional para la cooperación en gestión de riesgo y desastres con Venezuela, identificar el cumplimiento de esos indicadores, los indicadores que, vamos a decir, que componen esta meta, según lo establecido en el acuerdo Sendai, y evaluar con datos de tipo cuantitativo la cooperación de los entes internacionales, ayuda para la gestión de riesgo y desastres en Venezuela, tanto de países, organismos multilaterales, bilaterales, etcétera. Bueno, las justificaciones que ustedes pueden observar que resalten vamos a decir, en negrita, palabras claves. Primero, las propuestas, la justificación, el porqué de hacer esta revisión y para qué nos interesa ver si esta meta se está cumpliendo. Primero, las propuestas, todos los fenómenos y vamos a decir eventos naturales de tipo naturales y tecnológicos que se puedan generar. em, Han llevado a cabo a diferentes propuestas para la gestión de riesgo y mitigarlo. Por tal motivo surge el marco Sendai, que es sucesor simplemente vamos a decir, del marco de acción de Yogo, elaborado en la ciudad de Sendai, para como una herramienta, una gestión para mitigar riesgo y busca la colaboración o cooperación entre la comunidad científica y los gobiernos para unir esos esfuerzos y buscar soluciones para mitigar el riesgo a nivel mundial. Y para ese caso, entonces, para ver si se está cumpliendo, se debe hacer una evaluación, un monitoreo constante de la meta, si se está llevando a cabo en el caso de Venezuela, si se está cumpliendo la meta. Y una vez si se está cumpliendo esa meta, junto con todas las que conforman el marco Sendai, se puede decir si en Venezuela se está llevando a cabo, se está cumpliendo, no se está cumpliendo el marco Sendai. Aquí tenemos un poco acerca de lo que es el marco Sendai. ¿Cómo surgió? Bueno, pues surgió en la tercera conferencia mundial de las Naciones Unidas sobre reducción de riesgos y aborda, demanda muchas acciones, pero entre ellas tenemos generar mayor información en materia de riesgo, fomentar la investigación, desarrollar capacidad de gobernanza en el área y promover mecanismos de transferencia y seguros de riesgo. Entonces aquí tenemos ya para entrar en tema la meta número 6. Fíjense que la meta número 6 tiene por nombre que es mejorar considerablemente la cooperación internacional para los países en desarrollo mediante un apoyo adecuado y sostenible que complemente las medidas adoptadas a nivel nacional para la aplicación del presente marco. Pero miren, esta meta tiene 8 indicadores en total, ¿verdad? Y son estos: apoyo internacional oficial total para acciones nacionales de reducción de riesgo de desastre. El segundo es muy parecido al primero, pero en este caso es por organismos multilaterales. El tercero también es muy idéntico, pero es por organismos bilaterales. El cuarto sí difiere un poco, es la transferencia e intercambio de tecnología. El quinto es número de programas e iniciativas internacionales, muy parecido al séptimo. El sexto es apoyo internacional oficial total. Y el octavo es el número de países en desarrollo apoyados por iniciativas internacionales y regionales bilaterales para fortalecer su capacidad. También tiene semejanza con el quinto y con el séptimo. Pero bien, en Venezuela está ocurriendo algo, una situación muy particular que no se podría, si esto se valora en Colombia, en un país donde hay un solo gobierno y el gobierno es legítimo,
pues el aporte económico de los países hacia ese gobierno sería más fácil conseguir la información. Pero en Venezuela hay dos problemas. Hay dos tipos de gobierno: un gobierno que no es reconocido por más de 50 países y un gobierno que, es decir, el gobierno de Nicolás Maduro y el gobierno de Juan Guaidó. En este caso se ha distribuido ayuda a ambos gobiernos. Por lo tanto, aquí se busca englobar esa ayuda en total. O sea, tanto la que ha distribuido generalmente Estados Unidos y la Unión Europea al gobierno de Juan Guaidó, y generalmente de países como Rusia, China, etcétera, al gobierno de Nicolás Maduro. Lo segundo es la escasez de información. Hay artículos, por ejemplo, en este tipo de indicador para la transferencia e intercambio de tecnología. En este caso, el gobierno de Nicolás Maduro asegura que esos son la información que se busca es de tipo estratégico, acuerdos estratégicos, y no se consigue mucha información respecto al tema. En este caso lo que se hicieron fue que se tomaron como dos, vamos a decir, se hicieron dos macroindicadores que abordaron los más semejantes de la información que se consiguió. En este caso se hizo uno del apoyo internacional recibido total y donaciones, en este caso tanto bilaterales como multilaterales, que abordaba toda esta información que ustedes pueden ver acá. Y el segundo, las iniciativas y programas sociales regionales, que abordaba estos que eran en común. Y se recopiló toda la información para ver si se está cumpliendo, si vamos a decir se están cumpliendo, o vamos a decir qué ocurría, evaluando esos, vamos a decirles, macroindicadores, como ya les mencioné. Aquí tenemos que, bueno, que el gobierno de Nicolás Maduro el 6-12 del 2019 afirma que sí, que Venezuela está llevando a cabo y se está cumpliendo en Venezuela el marco Sendai, y que hay algunas instituciones que veremos más adelante que ayudan y cooperan para el cumplimiento de dicho marco. Aquí tenemos nuevamente la meta y ahora vamos a evaluar el primer, vamos a decir, macroindicador. Aquí se puede observar en la parte negrita lo resaltado, que para evaluar el cumplimiento de la siguiente meta se valorará el apoyo internacional total para acciones nacionales en reducción de riesgos de desastres, tomado en cuenta apoyo internacional donado o recibido por organismos multilaterales, bilaterales, y hasta ahí sería uno. Y el otro, que es programas, iniciativas, entre otros aspectos. De la información disponible fue lo que se pudo evaluar. En este caso, tenemos que del total del dinero que ha sido enviado a Venezuela, mucho ha sido para otros países. En este caso, porque Venezuela ahorita está presentando una situación crítica, una crisis migratoria, entonces también se ha destinado dinero a países como Colombia, Ecuador y Perú. Pero fíjense acá, en este caso es interesante porque mire, el Fondo Monetario Internacional afirma que Venezuela tenía que recibir 650 mil millones de dólares en lo que respecta para desarrollo e impulsar economías emergentes, pero Venezuela no lo recibió debido a la ilegitimidad del gobierno de Nicolás Maduro. Ese era un dinero que se le iba a recibir, se contabiliza, pero no, o sea, no fue, vamos a decir, no le fue dado al gobierno por la cuestión de su dudosa, vamos a decir, de la dudosa legitimidad del presidente Nicolás Maduro. Sin embargo, otros países como Francia se ofrecieron cerca de 5 millones de dólares para solventar eso, la problemática tanto humanitaria o los diferentes, vamos a decir, problemas de tipo socionatural que se presentaran dentro de Venezuela. Aquí tenemos que el 8 de octubre del 2019 el administrador de los Mark Green, junto con el embajador de Venezuela en Estados Unidos, anunciaron un convenio de donación por objetivos de desarrollo bilateral que USAID firmó con Venezuela más de 65 años. Del año fiscal 2017, Estados Unidos proporcionó cerca de 656 millones de dólares para lo que se refiere a la asistencia humanitaria y la crisis nacional. Eso incluye 467 millones de dólares en asistencia humanitaria. Y aquí tenemos otro punto que se cabe resaltar: cerca de 189 millones para los venezolanos dentro de Venezuela. O sea, Estados Unidos también ha donado parte, pero este donativo ha sido administrado por las Naciones Unidas o otras organizaciones. De esos 656 millones de dólares, la USAID donó 437 millones, quiere decir más de la mitad. Para el año 2020, la respuesta humanitaria en Venezuela, bajo coordinación de Naciones Unidas, recibió 244.1 millones de dólares, y de esos fondos 168.5 millones de dólares dentro del plan de respuesta humanitaria. Ahorita veremos el plan de respuesta humanitaria 2021. Y aquí está. En el presente año, las Naciones Unidas lanzaron el plan de respuesta humanitaria, movilizando cerca de 708.1 millones de dólares para Venezuela. Y hasta la fecha, los donantes internacionales aportaron 83.9 millones de dólares del 2021.
Aquí también tenemos una información que es importante resaltar, que es la ayuda. Cerca de 22.894 personas se beneficiaron en unas inundaciones que ocurrieron en diferentes sitios del país, como Distrito Capital, Bolívar, Carabobo y Miranda, y esto fue ayudado por las Naciones Unidas. O sea, estas personas se beneficiaron por las Naciones Unidas, así como viene a continuación, mencionaré a continuación una, se refleja aquí la ayuda que dieron las Naciones Unidas a la etnia de la comunidad Yucpa que sufrieron deslaves e inundaciones en la frontera con Colombia y recibieron apoyo de la Organización de las Naciones Unidas. Aquí se puede observar cómo dentro de la ayuda de las Naciones Unidas se ha distribuido en Venezuela. ¿Y a qué sector? El 32% al sector salud, luego le sigue 29% seguridad ciudadana, cultura y paz, 13% seguridad alimentaria, un 10% educación, un 9% gestión de riesgo y un 7% desarrollo sostenible y pobreza. Ahorita vamos a resaltar de que no todos los riesgos que se presentan en la actualidad son, vamos a decir, de tipo socionaturales. Generalmente sí en Venezuela se presentan inundaciones como la reciente, pero y deslaves, pero hace 2 años viene presentándose un tipo de riesgo de origen biológico, que es el coronavirus. Entonces, mucha ayuda ha sido destinada a los venezolanos que están enfrentando ese riesgo en diferentes países, como ya lo había mencionado. Y esa ayuda se puede distribuir de la siguiente manera: como de Estados Unidos y la Unión Europea a esos países o a organizaciones no gubernamentales de Venezuela, y de países como China y Rusia, considerados países amigos por el gobierno de Nicolás Maduro. Aquí donde pueden ver este mapita, y esto es donde de lo de las Naciones Unidas, de los programas de las Naciones Unidas, donde se destina esa ayuda. Entonces aquí tenemos que la gestión de riesgo y el mapa, en este caso Barinas, el Zulia, donde se llevan a cabo esos programas. Para ver el aporte que ha recibido Venezuela, tenemos el de la conferencia de donantes, en la cual movilizó de 60 países, donde participaron 3.443 millones de dólares para ayudar a los venezolanos que hacían frente al coronavirus en los demás países y dentro de Venezuela. La Unión Europea envió cargamentos con 90 toneladas de insumos médicos que fueron gestionados por parte de la USAID y Estados Unidos. Esto para dentro del país. Por su parte, los considerados países amigos, Rusia donó cerca de 10.000 kits para la detención de nuevos coronavirus, 20.000 pruebas, una donación de 20.000 pruebas de la técnica PCR y cerca de 40 toneladas de ayuda humanitaria. Mientras que China donó a Caracas en el 2020 un sexto cargamento de cerca de 70 toneladas de ayuda humanitaria y 300 toneladas de equipos que sin mascarillas, bioseguridad, robo para extracción de pruebas, entre otros. Mientras que por su parte Juan Guaidó con la ONG estadounidense Medical Bridge para recibir hizo un acuerdo para recibir cargamentos de cerca de 90 toneladas de ayuda humanitaria, entre lo que abarcaba insumos médicos. Aquí se puede observar la ayuda, vamos a decir, dada por los principales donantes a Venezuela en lo que se refiere a la crisis humanitaria, vamos a decir, las inundaciones que se hayan presentado en el país, así como el coronavirus. También, como mencionaba, que Venezuela pasa por una crisis migratoria, se hizo un ítem para ver qué pasaba o las donaciones que está recibiendo Venezuela para atender esa población, o los connacionales que se encuentran en Colombia, más que todo Ecuador, Perú, y que, vamos a decir, llevan los problemas de Venezuela, y a esos países también que forman parte de América Latina, que tienen sus propios problemas, no pueden atender las necesidades de esos venezolanos. Por tal motivo, Canadá movilizó la conferencia en favor de los migrantes y refugiados venezolanos, donde Bruselas anunció cerca de 147 millones. Austria ofreció cerca de 1 millón de euros y otro millón directamente a Colombia. España, que coge 400.000 venezolanos, aseguró 50 millones de euros. Francia cerca de 5 millones para ayuda humanitaria en el interior del país. Eslovenia donó 60.000 euros para la comunidad venezolana presente en Brasil, y Estonia cerca de 50.000 euros para la organización de la oposición venezolana Juan Guaidó.
Aquí en todo esto estaríamos abordando los primeros indicadores. El dinero aportado, tanto por, vamos a decir, organismos multilaterales, acuerdos bilaterales y donado de diferentes naciones para atender decirlo, problemas presentes en Venezuela y los problemas las amenazas que tienen que enfrentar los venezolanos en los países vecinos. El segundo grupo, o el segundo, vamos a decir, macroindicador que se evalúa es aquellas acciones y programas presentes en Venezuela en lo que se refiere a la gestión de riesgo. En este caso tenemos una información que se obtuvo de un informe de la Unión Europea para el año 2008, actualizado y revisado por el grupo para ver en cuáles organizaciones están en Venezuela, qué oficinas están presentes en Venezuela internacionales y qué acuerdos bilaterales tiene Venezuela respecto de Venezuela hacia otros países. En este caso tenemos que en Venezuela se encuentran las siguientes oficinas de las Naciones Unidas: Oficina de Asuntos Humanitarios, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo la Panamericana de la Salud, Organización Internacional de Energía Atómica, Agencia para Refugios de las Naciones Unidas, pero la que se encarga de la gestión de riesgos es la Estrategia Internacional de Reducción de Desastres. Mientras que desde el punto de vista regional tenemos la Asociación Iberoamericana de Organismos Gubernamentales de Defensa y Protección Civil, Comité Especial de Reducción de Desastres de la Asociación de Estados del Caribe, Comité Andino para la Prevención y Atención de Desastres y la Red Interamericana de Mitigación de Desastres, en los que Venezuela participa como miembro. Mientras que en el escenario bilateral tenemos la Fuerza de Tarea Humanitaria Simón Bolívar, la cual casualmente está cumpliendo 16 años y se encarga de, vamos a suponer, asesoramiento técnico, rescate y atención humanitaria en diferentes países, como por ejemplo los que ha atendido ya, que es Perú, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Siria, Chile, Bolivia, Cuba, Jamaica, entre otros. Y las instituciones presentes en Venezuela, lo referente al riesgo, tenemos Caritas de Venezuela, Corporación de los Andes, Corporación para el Desarrollo de la Región Central, Bomberos Distrito Metropolitana, Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia, Dirección Gráfica. El informe adjunto a la presentación se muestra que el papel de cada uno en lo que se refiere a la gestión de riesgo. Por ejemplo, Caritas de Venezuela ayuda, Corporación de los Andes, lo que refiere a la gestión de cuencas altas, la Corporación para el Desarrollo, Corpocentro de Ordenamiento Urbano, Bomberos, combatir incendios y reducirlos. Otros, por ejemplo, como vamos a suponer, Instituto Gráfico de Venezuela Simón Bolívar, generación de cartografía, el sismo también, en este caso Funvisis, la Fundación Venezolana de Investigación de Sismológica, todos estos, las instituciones presentes en Venezuela. Para concluir, resalté muy bien esto porque, bueno, vamos a decir, este párrafo, que en conclusión, en este caso al presente grupo le tocó la evaluación de la meta 6. Se han creado medidas, pero como ya había mencionado anteriormente, hay una problemática, vamos a decir, doble gobierno, pero sí se han creado las medidas. Hay medidas para el cumplimiento. Venezuela ha recibido ayuda internacional no solo para la gestión de riesgos, para el desarrollo de la economía, y participa y tiene diferentes acuerdos con diferentes países en lo que se refiere a la mitigación de riesgo, en el cumplimiento de esa meta. Hay muchos vacíos de información, pero algo que se notó también, que se agrega a la conclusión, es que las políticas que están vigentes casi solo hacen énfasis en lo que se refiere a preparación y respuesta, porque son aquellas que gozan de visibilidad pública y respaldo financiero por parte del gobierno nacional. Las acciones de prevención y mitigación tienen muchas limitaciones. Y otra cosa que se resalta también es que aquellos recursos de ayuda, en lo que se refiere a la reconstrucción provenientes de fuentes externas y donativos, actúan en muchos casos como un desincentivo para la inversión en la reducción de riesgo. Quiere decir que toda esa ayuda externa hace que el gobierno pierda el interés en la inversión en lo que se refiere a la reducción de riesgo. Se adjunta esto también a la conclusión. Espero haya sido de su agrado. Aquí la bibliografía para los que quieran indagar más en el tema. Ha sido toda la presentación. Gracias por su atención.